Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Una de las principales preocupaciones de las empresas y una obligación, además de las mismas, es la observancia de una adecuada política de sostenibilidad. El cumplimiento medioambiental es un requisito imprescindible que no siempre se gestiona adecuadamente. La tentación del postureo, eso que técnicamente llamamos greenwashing, es un peligro que resulta necesario conjurar en todos los casos para evitar graves daños reputacionales y, por ende, en la cuenta de resultados de las empresas. En CREAP contamos con una simbiosis perfecta entre los equipos especializados de comunicación y un área de expertos que configuran nuestra división de negocio sostenible. Trabajando juntos podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio de asesoramiento de alto nivel en un territorio cada vez más importante y sensible. Y para presentarnos este nuevo servicio contamos con la presencia en este podcast de Miguel Alba, que es partner de comunicación corporativa y financiera. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos Antonio. a hablar de greenwashing. Vamos a hablar de greenwashing. De cómo evitarlo. De cómo evitarlo y de algunas firmas que todavía no tienen claro cómo evitarlo. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, pues vamos a ello. Alberto Muelas, partner director de Negocio Sostenible. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿tú cómo estás, Antonio? Pues mira, estoy encantado, voy a ver si aprendo también en este podcast de algo que me parece muy importante desde un punto de vista, decíamos antes, reputacional, ¿no? Cómo gestionar adecuadamente la política de sostenibilidad y cómo no caer en el postureo. Me parece que es algo que ahora mismo se demanda por parte de los ciudadanos, ¿no? Eso es, sobre todo yo creo que empezando por los actos, por actuar bien. Eso es. Y a partir de ahí comunicar. Evitar la impostura y abrazar la autenticidad. Eso es. Y también está con nosotros Rocío Núñez, que es Associate Director de Comunicación Corporativa. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Bueno, muchas trabajando gracias. en esta nueva área de CREAP. Efectivamente. Que es un servicio novedoso realmente, ¿no? Sí, bueno, tratamos de que la narrativa de nuestros clientes y de los que todavía no lo son, pues oye, que al final sea todo consistente, coherente y que quien todavía no sepa cómo hacerlo, pues que encuentre en este podcast un consejo. Eso, que nos escuche y que luego obre en consecuencia. Eso es lo más importante. Bueno, ¿cómo nace, os planteo a los tres, cómo nace la idea de este servicio a los clientes de CREAP? Bueno, yo creo que es confluyen varios factores. Por una parte, que venimos desde hace varios años escuchando y las empresas sintiendo la necesidad de que tienen que ir adaptando sus políticas y sus políticas de negocio a los temas de sostenibilidad, que luego hablaremos que la sostenibilidad de hace 5 o 6 años es un concepto diferente al que tenemos ahora, ¿no? Por una parte hay una parte regulatoria, por otra parte hay un concepto también de profesionalización de cómo están viendo las firmas el tema de la sostenibilidad. Antes una política sostenible o nos transmitían las compañías cuando hablaban de sostenibilidad era plantar árboles. Ahora, afortunadamente, se ha profesionalizado mucho ese tema, aunque puedan seguir teniendo esa acción, pero no es la única acción alrededor de la sostenibilidad. Y luego es verdad que en aquellas empresas que tienen un carácter cotizado, pues el estar posicionados en determinados rankings alrededor de la sostenibilidad con políticas reales que favorezcan, pues también ayuda a la captación de inversores, de fondos y afecta mucho a la reputación. Si a todo eso le sumamos que las compañías cada vez son más sensibles a los diferentes acuerdos que se han llegado en las cumbres del clima y que han ido adaptando un poco sus políticas en función de los famosos ODS, que ahora nos parecen muy prehistóricos, han ido adaptando políticas internas, políticas de negocio, políticas de RSC a esos ODS,
podemos decir que ahí había un poco una confluencia de intereses y de necesidades que en el diálogo día a día con los clientes pues vimos la necesidad de entrar nosotros en esa conversación y de poder ayudarles. Y además contábamos con un factor diferencial, y es que es el área que dirige Alberto, que tenemos expertos en ese tema y que sabemos ponerle narrativa, como decía antes Rocío, pero también números, pero también sensibilidades, pero también conocimiento y pero también expertise. Entonces, ante esa situación, ha sido muy fácil hacer el match de crear estos servicios. Hablaba Miguel, Alberto, de cómo ha cambiado el concepto de sostenibilidad en los últimos años. Es verdad que hace 10 pues estaban mantillas, sí, se plantaban árboles, se regalaban macetas, en fin, cosas de este tipo por parte de las empresas. Ahora mismo ya es una obligación ineludible por parte de las compañías. O sea, estamos hablando de otra cosa, de otra dimensión, y me gustaría que nos dijeras un poco cómo ha calado en la percepción de los órganos de gobierno de las compañías. Vale, estamos en un momento singular, ¿no? Porque salvando el momento estructural, llamemos, de la sostenibilidad, en el que efectivamente en los últimos 20, 25 años hemos visto un crecimiento cuantitativo y también cualitativo de la gestión de la sostenibilidad, pero curiosamente, pues en los últimos meses, entre la administración Trump en Estados Unidos, que ha provocado una oleada de retirar compromisos en materia de diversidad y clima por parte de muchas compañías en Estados Unidos, pero también en Europa con el paquete Omnibus, a otro nivel, por supuesto, muy distinto. Hemos visto también pues, cierto retroceso en la celeridad de cómo las compañías están modificando sus procesos de reporte, pero que paradójicamente estos dos procesos lo que ha puesto de manifiesto es un poco, o ha obligado a manifestado cuáles son las compañías que han hecho una apuesta auténtica por la sostenibilidad, ¿no? Paradójicamente, el principal antídoto, el mejor antídoto para el greenwashing ha sido posiblemente Trump, ¿no? Porque las compañías que siguen hablando o apostando por la sostenibilidad son aquellas que desde el primer momento han apostado por ello, ¿no? Y yo creo que más allá del momento coyuntural en el que nos encontramos, efectivamente hay un movimiento, digamos, implícito en el mercado por el cual las compañías cada vez más se están integrando la sostenibilidad en el core business de sus negocios, en el que están transformando sus productos, sus procesos y su proceso de toma de decisiones, porque efectivamente lo interpretan no solo como un elemento, digamos, altruista y cómo la compañía afecta a su entorno, sino también un aspecto, llamémoslo egoísta, que genera riesgos y oportunidades para las compañías y que, por lo tanto, tienen que ser gestionados y que pueden ser fuentes de ventaja competitiva para los negocios, ¿no? Y lo que vemos ahora es ese momento de transformación, como adelantaba Miguel, en el que hace 10, 15, 20 años interpretábamos la sostenibilidad como una cuestión de reporte, como política ambiental o como acción social, cuando ahora lo que vemos es que es algo que está inevitablemente muy pegado al core business de los negocios, como decía, a los productos, a los procesos y al proceso de toma de decisiones de las compañías, y en los órganos de gobierno también. Por tanto, hoy en día, Alberto, no ser sostenible no es una opción. Yo creo que no. Al final te estás condenando a tu propio negocio a una extinción en un mercado en el cual vas a competir con compañías que sí que lo son. ¿Cómo trabajáis, Rocío? Estáis hablando de especialistas en negocio sostenible, en sostenibilidad, también en expertos en comunicación. Digamos que de ese match, de ese simbiosis, yo creo que se le ofrece un servicio al cliente que es innovador, y que es además, en este caso, pionero. Uh-huh. Bueno, trabajamos desde la rigurosidad. Yo creo que al final es nuestro pilar, que en definitiva es como deberíamos trabajar todo, yo creo. Que bueno, pues debemos, pues gracias a Alberto, que tiene un conocimiento muy técnico de lo que debe ser la sostenibilidad, desde comunicación también entendemos cómo debemos divulgar, ¿no? Y cómo debemos tratarlo. Y también en la parte de asuntos públicos nos ayudan mucho a entender toda esa normativa y legislación, que son temas muy técnicos y que son complicados de entender. Entonces, lo que hacemos es un comité de expertos que al final, tocando todas esas patas, tratamos de ser muy fieles a la verdad,
pero tratando también de ser atractivos para los públicos y las audiencias de nuestros clientes y de todo lo que estamos comunicando. Es que pensemos que el público general, todo ese tema normativo se le escapa por completo, ¿no? Pero es que casi se le escapa a las personas que trabajan en grandes corporaciones y están formadas para ello. Y sin embargo les impacta directamente a muchas de estas personas, ¿no? Porque al final en el ejercicio de su día a día lo tienen que aplicar. Entonces, bueno, tratamos de ser rigurosos como un gran pilar, ser muy exactos con lo que vamos a comunicar sin faltar a la verdad, pero también tratando, no sé si es la palabra, pero bueno, de generar unos mensajes sexys, ¿no? Para que la audiencia lo entienda y sea capaz también de creer en ello, porque yo creo que también nos enfrentamos a un público que está muy descreído, ¿no? Porque al final todas las noticias de ecopostureo y de greenwashing, y bueno, además está detectado que es que cada vez hay más denuncias, entonces, bueno, hay muchos factores que nos obliga a trabajar con mucha consonancia y también de manera muy coherente y tratando de buscar también mucha consistencia en los mensajes. Hablemos de desafíos. ¿Cuáles son los principales a los que se enfrentan las empresas, sus directivos, para adaptarse a estas nuevas regulaciones en materia de sostenibilidad? Pues mira, yo diría que hay como dos grandes grupos y Alberto, que interlocuta más con los expertos en sostenibilidad de las compañías, seguro que me puede complementar. Está el grupo de las compañías en los que el CEO o el comité de dirección se cree el tema de la sostenibilidad porque ven que si no eres sostenible no llegas a ser una empresa sostenible en el tiempo, ¿vale? Y entonces bajan en cascada todo ese convencimiento y esas políticas y esos nuevos valores al resto de la compañía. Y suelen ser en compañías que están en procesos de transformación, ¿vale? Uh-huh. Y luego tenemos aquellas otras compañías en las que esa preocupación o percepción emana desde mandos intermedios y el que suba para arriba es más complicado. Pues a lo mejor por la propia cultura de la compañía que no lo ven como una parte estratégica del negocio. O se han quedado un poco lo que hablaba antes Alberto del famoso RSC o histórico, que es como un preámbulo de la sostenibilidad. Entonces, sí vemos que hay grandes diferencias entre que la parte alta de la cúpula sea sensible a estos temas a que no sea sensible. Luego, evidentemente, hay una parte normativa, que en la mayoría de los casos pues hay una parte normativa europea y hay las transposiciones nacionales, que en algunos casos son incluso más férreas que la europea. Y luego hay también una parte legal. En España hemos vivido el primer caso judicial de un tema por denuncia entre dos compañías de ecopostureo. Y luego yo creo que también... y ahí es un poco pegarnos un tirón de orejas entre todos los que estamos alrededor del mundo de la comunicación. Uh-huh. Y yo creo que ha hecho mucho daño el tema de los días el día del agua, el día de la naturaleza, el día del lobo estepario, los días D en general. ¿Por qué? Porque afortunadamente yo creo que eso se está corrigiendo, pero hace 3, 4, 5 años... muchas compañías centraban sus acciones de comunicación en sostenibilidad en ese día. Uh-huh. Los medios lo supieron interpretar y lo vieron como una vía de negocio, convirtieron esos contenidos en contenidos pagados y se generaba un ruido en el que era imposible distinguir el polvo de la paja. De hecho, yo muchas veces a los clientes les decía: mejor hazlo una semana antes o una semana después, porque ese día hay tanto ruido que no vas a llegar a las audiencias, porque todo el mundo estaba comunicando lo que estaba haciendo, con independencia de que hubiera más ecopostureo o menos. Afortunadamente yo creo que las compañías han profesionalizado su gestión de la comunicación alrededor de la sostenibilidad,
porque las propias compañías han profesionalizado la gestión de la sostenibilidad dentro de la compañía, lo han incluido como un vector de negocio. Entonces ya no necesito el Día del Agua para hablar de lo que estoy haciendo alrededor del agua, sino que a lo largo del año estoy haciendo contenidos, estoy comunicando, estoy haciendo mejores reportes de lo que hago, ya no solo en los informes integrados anuales, sino en las propias comunicaciones de notas de prensa u otro tipo de comunicaciones que hagan las compañías. Yo diría que son esos 3-4 grandes desafíos los que se están enfrentando. Que no son pequeños, sin duda, ¿no, Miguel? ¿Cuáles son, Alberto, a tu juicio, los principales objetivos de la Ley de Consumo Sostenible? ¿Aspira a ser más ambiciosa que la normativa europea? Bueno, al final los objetivos creo que quedan bastante explícitos en la propia ley, que es fomentar mayor transparencia ante el consumidor de cómo de verdes son los productos. Y bueno, como tal, al final afecta sobre todo a compañías de gran consumo y por lo tanto, pues, bueno, yo creo que efectivamente no es la primera vez que la Comisión Europea o la Unión Europea o el gobierno, en este caso de España, utilizan la transparencia como mecanismo de transformación de los mercados, ¿no? Yo creo que más allá de los resultados concretos de estos instrumentos regulatorios, tiene sentido utilizar esta transparencia como instrumento para fomentar una mayor competitividad en el mercado y, por lo tanto, buscar la transformación de las empresas, ¿no? Y al final, pues lo hemos visto históricamente en estándares de reporte o en estas cuestiones más relacionadas con la información hacia los mercados, ¿no? Lo hemos visto también con regulación como el Sustainable Finance Disclosure Regulation más dirigida al mercado de capitales, pero al final lo que vemos, o el nexo común entre todas estas regulaciones, si me refiero a la CSRD, taxonomía, SFDR, el tema de greenwashing, green claims, es una promoción o invitar a las compañías u obligar a las compañías, mejor dicho, a ofrecer mejor información tanto al mercado de capitales como a los consumidores como al conjunto de la sociedad para que la sociedad o cada uno de los distintos grupos de interés tomen decisiones mejor informadas sobre en qué compañías o proyectos apuestan o no. Hablo de apostar en un sentido amplio de la palabra, bien sea como cliente, como proveedor, como inversor, como empleado potencial, de tal forma que al final, yendo ya a este caso concreto de la regulación en materia de greenwashing, pues al final lo que vemos es que lo que pretende es que la información que dispone el consumidor para tomar decisiones sea real y verdadera, de tal forma que yo sea capaz de discriminar o al menos tener en cuenta en mis decisiones de compra si un producto es más sostenible o no. Luego, a partir de ahí, obviamente, forma parte de la soberanía de las decisiones del consumidor decantarse por aquel producto que considere más apropiado, más allá de las consideraciones puramente de sostenibilidad, ¿no? Pero el poner a su disposición información que es veraz, creo que en sí mismo es positivo porque tiene el potencial de transformar los mercados, que es al final lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es consumidores conscientes que en base a eso sean capaces de favorecer en el mercado a productos que son más sostenibles, ¿no? Y para ello lo que necesitamos es quitar toda la información que no sea veraz. Y esto, insisto, en este caso es a través de la regulación de greenwashing. Lo hemos vivido en otros casos con la información que se pone a disposición de los inversores o a disposición del mercado financiero, etcétera. Sí, fijaos, a mí me parece un punto relevante de la legislación de greenwashing que ha venido a poner el acento o a regular una cosa que desde el punto de vista de los consumidores yo creo que en cierta manera estaba legislado a través de la ley de publicidad, ¿no? O sea, tú no puedes hacer publicidad engañosa de un producto. Y sin embargo, hay una regulación al respecto. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, las compañías parece que cuando vieron que la regulación aparecían multas que pueden llegar a ser bastante cuantiosas por el tema de la comunicación que haces y publicidad de los productos, parece que han tomado más conciencia
sobre un aspecto que ya estaba regulado y que también hay multas, que a lo mejor no pueden llegar a ser tan cuantiosas en función o en relación a la facturación de las compañías, pero que es una regulación que ya existía. Sin embargo, el greenwashing sí lo ha acentuado, porque además nosotros, y ahí Rocío también lo ha vivido, preguntabas antes de desafíos. Yo creo que también uno de los grandes desafíos es amoldar todos los materiales y las narrativas de las compañías a no hacer greenwashing. Porque esto es como en otros sectores. Si tú miras con sesgo retrospectivo de ahora materiales, informes de hace 10 años, probablemente cogemos un rotulador y empezamos... No pasaría en el corte. Efectivamente, no pasaría en el corte, ¿no? Y ese trabajo que se está haciendo ahora, que no va a la misma velocidad en todas las compañías, sí lo ha acentuado mucho la normativa, la regulación de greenwashing. Sí, quería preguntarle entonces a Rocío cómo está afectando realmente esto a la estrategia de comunicación de las empresas. Pues, a ver... ¿Qué medidas están tomando? Es que se está revisando casi palabra por palabra, por ponerme ya muy estricta y Sí. igual es una exageración, pero efectivamente, como decía Miguel, es que si te pones a mirar materiales de hace unos años, y no hace unos años, igual de hace unos meses, te encuentras palabras como verde, limpio, continuamente, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, o sea, ahora ya con conocimiento y sabiendo que hay que revisarlo, dices, empiezas a repreguntarte, porque esto también va de repreguntarse. O sea, ¿cómo adaptamos las estrategias? Haciéndonos preguntas. Es que de eso va también el periodismo y la comunicación al final, ¿no? Entonces, de repente te encuentras energías verdes y dices, bueno, ¿qué es una energía verde? Vamos a definirlo. ¿En qué es verde? ¿En toda la cadena de valor de la producción de este producto las energías son verdes? Probablemente no. A lo mejor tenemos que hablar de, en este punto de la cadena, la energía que se utiliza es renovable. En lo siguiente no tenemos tanto conocimiento porque hace falta una trazabilidad tan profunda que hacer esa afirmación es muy arriesgada. Entonces, estamos tratando de no correr riesgos, pero tampoco de llegar a greenwashing, que sería lo de, pues no comunico nada. Porque, hombre, tu público al final también tiene derecho, ¿no?, a saber qué haces en pro del medio ambiente, en pro de la sociedad en general. Entonces, bueno, estamos tratando de educar, de formar, de revisar, de ser innovadores también, de tratar de explicar cosas complicadas, que al final es lo que hacemos en CREAP, ¿no? Explicar cosas complicadas de una manera más sencilla. Son cosas complicadas de contar. Por lo que hablábamos antes, hay muchos aspectos técnicos, hemos hablado de normativa, hemos hablado de cosas que el público general no entiende, y nosotros lo que tenemos que hacer es, sin dejar de ser rigurosos, contar esa verdad. Y así es como estamos adaptando las estrategias, que pasa por muchísimos procesos, claro. Claro, y aquí habrá, supongo, cambios estructurales que tienen que adoptar las empresas, ¿no?, para llevar a cabo una política de sostenibilidad y comunicación adecuada. Desde luego. En muchos casos, como comentaba antes, ¿no?, si desde la cúpula se ve esto como un proyecto de compañía, pues desde luego los departamentos de comunicación, como garante de la reputación de la compañía, están haciendo mucha pedagogía interna, porque al final cambiar las formas de contar a las áreas de negocio es mucho más complicado, porque a ellos la comunicación les interesa menos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que estamos viendo y estamos ayudando a compañías en esos procesos, sobre todo interno, que es donde suelen aparecer más resistencias, un poco porque el ser humano se resiste al cambio. Y luego es verdad que también la propia dinámica aquí, las compañías están mirando muchas unas a las otras, ¿no? A ver cómo los hacen. Y hay determinados sectores en los que estamos viendo que desde que esta regulación ha empezado a hablarse, ha empezado a transponerse, ha empezado a ponerse en marcha, están cambiando mucho las formas de comunicar. Por ejemplo, la industria del automóvil ha cambiado radicalmente, o está cambiando radicalmente, el cómo comunica las cualidades de un coche, la propia venta de un coche. Cuando estuvimos creando un poco el servicio, pues viendo ejemplos de greenwashing,
un 50% o más eran de marcas de coches. De hace unos años, ese sesgo retrospectivo, sí, ¿no? sí. Del que hablábamos antes. Y sin embargo, ahora ves que la gran mayoría ha cambiado de manera bastante radical cómo es la aproximación hacia la sostenibilidad de sus modelos, ¿no? Hablamos del sector de automoción, Alberto, pensamos en energético, el de construcción, no sé, me gustaría aterrizar un poco más en qué sectores van a ser los más impactados por las nuevas regulaciones en materia de sostenibilidad. Bien. En cuanto a regulaciones en general de sostenibilidad, hay regulaciones muy transversales. Me refiero a la Corporate Sustainability Reporting Directive, a la Directiva de Reporte, a la taxonomía, a la Directiva de Derechos Humanos. Todas estas regulaciones afectan de forma bastante transversal a prácticamente todas las compañías. Sí que es cierto que con el paquete Omnibus se ha delimitado bastante el alcance, sobre todo a compañías muy grandes. Hay otras regulaciones que son más específicas para sectores concretos o que afectan especialmente a sectores concretos, y me refiero, por citar algunos ejemplos, al Plan de Acción de Economía Circular, a los mercados de carbono, a los mecanismos de ajuste de carbono de frontera, a toda la regulación en materia de deforestación, restauración de ecosistemas. Todas estas regulaciones afectan más específicamente a todos los sectores, e incluido también esta regulación que estamos mencionando a lo largo de la conversación de hoy, de greenwashing o green claims, que va eminentemente dirigida a compañías de gran consumo, ¿no? Pero como ves, pues al final, entre una regulación u otra, yo creo que la aplicación de obligaciones regulatorias en materia de sostenibilidad es bastante transversal a casi todos los sectores de la economía y empresas de todos los tamaños, aunque sí que es cierto que con una priorización de aquellas compañías de mayor tamaño. Sí, quería plantearte, Rocío, algo que señalaba hace un instante Alberto, y es cómo, a pesar de que es una decisión soberana, la del consumidor, la del cliente, cómo la comunicación en materia de sostenibilidad está influyendo en las decisiones de compra de los consumidores. Y si son conscientes estos, a tu juicio, de que existe una normativa que regula la actividad sostenible de las empresas. Pues, a ver, el consumidor sí está dispuesto a escuchar para pagar más y además le importa. Bueno, claro, digamos un consumidor consciente. Sí, consciente, sí, por supuesto. O sea, hay datos de Nielsen que lo revelan. Dice que el 66% de los consumidores globales, que es bastante, o sea, es más del 50%, y estamos hablando también de impacto global con países de muy diferente categoría y origen y naturaleza. Están dispuestos a pagar más por productos de marcas sostenibles. O sea que eso, al final, es importante, ¿no? Para el gran consumo, como decía Alberto. Y luego, sin embargo, tampoco es que sean muy conscientes de qué significa eso de ser sostenible, ¿no? Porque a ti te dicen una botella 100% sostenible y tú te lo crees, porque te lo está diciendo tu marca de confianza, ¿no? Tú eres leal a esa marca. Entonces, pues tú te lo crees. Sin embargo, bueno, eso podría ser discutible, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo creo que el consumidor espera al final es que se le informe con claridad, con transparencia, y que les ayudemos, entre todos los profesionales que formamos parte de este mundo, ¿no? De informar al consumidor de todo lo que está al alcance de la marca en pro, o sea, que hace en pro de generar un impacto positivo, ¿no? Y al final, bueno, pues implicar a todos sus públicos a que formen parte de ese movimiento. Sí, aquí, por añadir a lo que comenta Rocío, como consumidores, nos guste o no, ya estamos pagando por la sostenibilidad incluso de forma inconsciente, ¿no? El IPCC, que es el Comité Internacional de Expertos en Cambio Climático, hace tiempo pronosticaba que los precios de los alimentos iban a subir un 50% en las próximas décadas, ¿no? Creo que no hay que abstraerse las próximas décadas para darse cuenta de que en productos concretos, como por ejemplo el aceite de oliva, en los últimos meses, años, hemos visto un incremento del precio por cuestiones relacionadas con sostenibilidad, ¿no? Por la falta de cultivos, por la sequía. Esto ha influido en un aumento de precios, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, como consumidores, aunque no nos guste, en algunos casos ya estamos pagando por la sostenibilidad. Yo creo que la regulación de greenwashing
si tiene éxito, deberá fomentar el que precisamente pagamos por la sostenibilidad de forma más preventiva en lugar de reactiva, ¿no? Por cosas que deberían ayudar a mitigar este tipo de efectos de sostenibilidad del cambio climático y no tanto a pagar las consecuencias de lo que termina pasando, ¿no? Miguel. Sí, por complementar, yo creo que tenemos ya algunos ejemplos, y no vamos a decir nombres de marcas, pero sobre todo en el sector textil, que han nacido al calor de todo este movimiento sostenible y que están fundamentadas en prendas 100% reciclables. Y tenemos algún ejemplo en España que están funcionando muy bien y se han posicionado y se han convertido en marcas de éxito. Y luego, por otra parte, complementando a lo que comentaba Alberto, también se están cambiando o se están generando debates en la conciencia social, ¿no? Hace ya Antonio y yo, que ya tenemos unos años y que hemos viajado bastante por nuestra profesión, el hecho de que lleve un tiempo debatiéndose si un vuelo de 1 hora, hora y media debe tener sentido si hay una solución de tren, pues hace 25 o 30 años viajabas de Madrid a Sevilla o Madrid a Valencia en avión y nadie se lo cuestionaba. Y ahora, uno, quizá por la comodidad del AVE, dos, por toda esta conciencia social. O sea, una cosa es que exista la posibilidad de que puedas ir en avión o en AVE, pero ahora nos estamos cuestionando que quizá no deban existir esos vuelos, ¿no? de corto alcance y que contaminen tanto. Entonces, yo creo que forma parte también de un todo de la conciencia social, que a lo mejor, como decía Rocío, es verdad que a la gente de la calle no le llega en un volumen masivo el tema de la regulación de greenwashing, pero quizá algunos debates alrededor de la ley sí están apareciendo en las conciencias y se está hablando, ¿no? Una pregunta para los tres. ¿Cuáles son, a vuestro juicio, las cuestiones más sensibles, los pilares que definen una buena estrategia de comunicación de sostenibilidad? Rocío. Bueno, para mí, además de lo que hemos hablado antes, el rigor, que creo que debe definir todas las acciones de comunicación, pero cuando hablamos de sostenibilidad mucho más, me parece que la alineación entre departamentos, que ya antes hemos hablado un poco de esto, ¿no? Creo que formar un comité corporativo que vele por los intereses de la sostenibilidad en todos los sentidos, desde legal hasta comunicación, ventas, me parece fundamental. Es la única manera de que realmente sea estratégico para una empresa y de que se tome conciencia real. La verdad es que hay muchos aspectos a tener en cuenta, pues por ejemplo, la transparencia, ser consistente, o sea, hay muchos pilares que son muy importantes para que no solo sea una estrategia de comunicación, sino que sea una estrategia corporativa, con todo lo que eso implica. Alberto. Como decía en la entrada de la sesión, yo creo que he empezado desde los hechos, ¿no? He empezado desde la gestión profesional de la compañía, desde la transformación de los productos, los procesos, la gobernanza, para a partir de ahí comunicar, ¿no? Pero comunicar a partir de los hechos y desde el rigor de lo que haces. Yo coincido con Alberto. Yo creo que llevamos ya muchos años hablando de temas de sostenibilidad, como para ya haber pasado de las musas al teatro, ¿no? que ya lo que hace unos años hablábamos como lo que nos gustaría hacer o estábamos pensando de cómo hacerlo, ya se haya convertido en un producto, ¿no? Ya sea algo tangible y que la comunicación simplemente ponga en valor esos productos, esa estrategia, esa línea de negocio que ya es sostenible y que, bueno, pues que hay que tratarla como uno más. Y a lo que ha dicho Rocío, añadirle
creo que las compañías están metiendo también el tema de la sostenibilidad en su concepto de riesgos, ¿no? El hecho de, no solo por lo que hablábamos antes de las multas que pueda poner la regulación, sino por lo que implica a día de hoy decir una cosa y hacer otra. Sí, el riesgo reputacional, Eso evidentemente, ¿no? Bueno, estamos terminando, pero hay unos vocablos o unos términos. Miro a Alberto, que es el experto. Estamos aprendiendo lo que es el greenwashing, ¿no? Más o menos, bueno, el lavado verde ¿no? El ecopostureo, pero es que luego hay otros términos como pinkwashing o Raymond washing, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Alberto? Bueno, quedémonos con la parte de washing, que era parte fácil de explicar, pero al final es trasladar una imagen poco fiel a la realidad en los distintos aspectos de la sostenibilidad, ¿no? Sabemos que la sostenibilidad no es solo la parte ambiental, sino que también tiene una parte ambiental, de diversidad, de gestión de grupos de interés, la parte social, y a cada una de ellas se le ha dado un color distinto. Yo creo que no es el interés de hoy de entrar al diccionario de qué representa cada color, pero simplemente el destacar que lo importante es no incurrir en prácticas de lo que sea washing, ¿no? Y la pregunta, y ya quizá para terminar a los tres, es ¿por qué las compañías siguen incurriendo en los washing en este momento, cuando evidentemente la impostura se detecta enseguida y hay una conciencia, según hemos señalado los consumidores, de queremos algo que no nos engañe, que sea algo auténtico, que sea algo transparente, que sea algo cercano? ¿Por qué se cometen estos errores? Yo creo que a veces es por falta de formación. O sea, no hay una intención de engañar a nadie, en términos generales, habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que es pues falta de conocimiento de cómo hacerlo, a lo mejor porque un claim publicitario queda mejor de esta manera y es más atractivo, ¿no? Yo creo que hay principalmente estas son las causas. Yo creo que nadie quiere hacer mal a nadie, en el 90% de los casos me atrevería a decir. Entonces creo que es falta de formación y falta de conocimiento de cómo hacerlo. Creo que la historia nos da ejemplos muy bonitos, ¿no? Bueno, no sé si decir bonitos, pero de los que al menos se pueden aprender, ¿no? Claros, ¿no? Claros. Claros. En la industria del tabaco creo que es un ejemplo claro, ¿no? Porque cuando se prohibió en Estados Unidos, creo que por la década de los 70, quizá un poco antes, la publicidad del tabaco, paradójicamente lo que pasó es que la cuenta de resultados de las compañías de tabaco mejoró, porque no solo no dejaron de vender, sino que se ahorraron los costes de publicidad, ¿no? El motivo de la existencia de publicidad de tabaco en aquel momento era robar clientes a la competencia. En el momento en el que nadie podía hacer publicidad, no se quitaban clientes entre sí, pero seguían vendiendo lo mismo y se ahorraban además la publicidad, ¿no? Creo que en este caso del greenwashing es exactamente un poco lo mismo. Tú haces publicidad, ya sea engañosa o no, con la intención de igual sacar puntos al competidor, ¿no? Y claro, en este caso el limitar el tipo de afirmaciones que puedes hacer, pues lo que hace es introducir un elemento de honestidad en esas interacciones competitivas del mercado que creo que favorecen las decisiones del consumidor, ¿no? Pero al final las afirmaciones o la publicidad viene determinada un poco por dinámicas competitivas del mercado y por la intención legítima o poco legítima de algunas empresas de quitar clientes al competidor. Sí, sin duda. O sea, yo coincido con Alberto. Es verdad que hace unos años se notaba más o veíamos más compañías que no tenían esas políticas que, como la competencia lo hacía, tengo que salir, hacer publicidad un poco que contrarreste a la competencia. Pero lo que sí hemos visto es que en los últimos 2 años, como decía Alberto, el mercado se ha autorregulado un poco, porque también el conocimiento interno de las compañías es mucho mayor y digamos que se han generado otras reglas del juego dentro del mercado, evidentemente siempre bajo la competencia, pero digamos que la regulación ha ayudado a hacer una competencia más sana, ¿no? O más verde, por utilizar un término de greenwashing. Y yo básicamente pienso que es eso. Bueno, pues es muy interesante todo lo que hoy nos han contado nuestros invitados, este nuevo servicio que ofrece CREAP a sus clientes para evitar el ecopostureo, para comunicar con transparencia, para
comunicar con algo que es cada vez más importante, que es la autenticidad y evitar la impostura. Hablando de greenwashing, de cómo evitarlo, hoy con Rocío Núñez. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias un placer. a ti. Alberto Moras, también un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y lo mismo a Miguel Alba. Gracias, Miguel. Un placer, Antonio. Y gracias también a todos ustedes por escuchar este podcast, esta emisión de Fica Café. Hasta la próxima. Gracias y nos vemos enseguida, nos escuchamos enseguida en este órgano auditivo de CREAP España. Fica Café, porque la vida es comunicación.